Muy buenos días, bendiciones. Ustedes dirían, ¿dónde estaba el pastor José Champane? El pastor Champán estaba haciendo otras gestiones. Usted sabe que no tenemos ese personal y no tenemos el dinero para pagarle a ese personal. Y hoy, para mí es un honor tener una vez más a nuestra exponente, la historiadora Sonia Warren, con nosotros. Buenos días, shalom, shalom. Shalom, pastor, ¿cómo está? Bendiciones. Bendiciones, yo estaba esperando que le iba a ver a usted en la frontera de Gaza, montado en un camello. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está todo ya? La familia, su hijo, todo. Todos estamos muy bien. Empezamos la festividad de Hanukkah. Yes. Hoy, que es la festividad de la dedicación de acuerdo al Nuevo Testamento. No es una festividad bíblica, o sea, no es en la Torá, no es parte de los 5 libros de Moisés, pero de todas maneras es una festividad que es tradicional, la cual Yeshua mismo participó en. Que esa tradición comienza cuando se reconquistó el templo, la guerra de los macabeos, sí, y se recuperó y pudieron ellos purificar el templo que Epifanio Etialco había profanado. Sí, señor. Exacto. ¿Y qué tenemos para hoy en este día, en este jueves? Porque los jueves... tenemos muchísimo hoy. Espero que me alcance la horita que tenemos, ¿ok? Pero vamos a ver. Si pudiéramos abordar el tema de este día y hay que sacrificar una media hora, siéntase libre. Yo quiero que la idea es que ese talento, ese don que Dios le ha dado a usted, hermano David, ya yo tengo la parte histórica con usted, la parte escatológica, evangelística con David, la parte pastoral está con Daniel. Entonces es una combinación. No, y Daniel está haciendo un programa muy bueno. Entonces, esto nosotros lo necesitamos. Nosotros la iglesia gentil, que hemos sido injertados en la oliva original, que no podemos hartarnos porque nuestra salvación depende de usted, está amarrada con ustedes. Entonces, cuando nosotros podemos, en toda esta enseñanza que usted está dando, nos pueden enseñar por qué fue que cada rudimento que el Eterno le dio a Moisés, que representaba el tabernáculo, que representaba los querubines, el propiciatorio, la mesa de los panes sin levadura, la menora, todo eso, el pueblo gentil necesita entender esto desde la óptica de los que son dueños de eso. O sea, yo no puedo hablarle a usted, pero yo hablo por oída. Ustedes no hablan por oída, eso es su cultura, nacieron ahí, se criaron ahí practicando y todavía hasta el sol de hoy lo siguen practicando generaciones por pacto perpetuo. Así que, hermana Sonia, yo quiero que usted enseñe con libertad, y si se pasa 10 minutos, media hora, no se sienta, sienta la libertad para enseñar, porque yo estoy aprendiendo y hay una iglesia que está aprendiendo. Amén, amén. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar? Vamos a hablar de los filisteos y Gaza. Uh-huh. Yo los quiero llevar al tiempo de los filisteos, porque esta es la zona donde los filisteos estuvieron por miles de años. Y quiero explicar qué es lo que pasó aquí, que tiene una conexión espiritual. ¿Okay? Y ya vamos a ver, porque fíjense que desde el tiempo de los filisteos, 3.000 años atrás, 3.200 años atrás, 3.800 años atrás, que el pueblo de Israel tiene problemas con los filisteos. Con ello. Y fíjense que tenemos en la misma zona, o sea, los filisteos dejaron de existir en el siglo V antes de Cristo, pero en la misma zona tenemos un enemigo muy grande. Es interesante la conexión. Y les quiero mostrar esta conexión, que probablemente es una conexión espiritual. Sí. Pero no física. ¿Ok? De todas maneras, los filisteos, fíjense, en el tiempo
bíblico, cuando las 12 tribus de Israel entran a la tierra prometida, ellos no lo tocan a los filisteos. Los filisteos tienen sus 5 ciudades: Askelón, donde está Daniel, Asdod, Gaza, Ecrón y Gat. ¿Okay? Ahí tienen la zona de los filisteos. ¿Okay? Los filisteos eran un pueblo cananeo. Y ya les voy a explicar cuál es el origen de los filisteos, qué es lo que dicen los eruditos de los filisteos y quién verdaderamente son los filisteos, ¿ok? Y fíjense que ellos tenían una parte de la tierra prometida, que esa zona tendría que haber sido parte de Dan. De la tribu de Dan. De la tribu de Dan. Pero los danitas no pudieron conquistar a los filisteos. Entonces los danitas se movieron de aquí. Acuérdense Sansón, que estuvo preso con los filisteos. Sí. ¿Por qué? Y él era de la tribu de Dan. ¿Por qué? Porque estaba muy cerca del territorio de los filisteos, ¿sí? Ahora, la tribu de Dan no se quedó en esta zona, se movieron para el norte. Okay, se fueron a Basán, los danitas, porque no podían en contra de los filisteos. Okay, y ya vamos a hablar exactamente de dónde vienen los filisteos, de dónde originan los filisteos. Lo hitita. Ahora, hay una diferencia de qué es lo que los eruditos bíblicos están diciendo con respecto a los filisteos y que la Biblia nos está diciendo con respecto a los filisteos. ¿Okay? Yo les quiero mostrar esto. Ahora, ¿qué es lo que dicen los eruditos? Los eruditos los llaman a los filisteos la gente del mar. Correcto. The sea people en inglés. ¿Ok? The sea people, la gente del mar. ¿Y qué es lo que dicen los eruditos? Dicen que los filisteos vinieron a la tierra prometida y se asentaron en esas 5 ciudades en el siglo XII antes de Cristo, ¿ok? Vinieron del mar Egeo, parte de ellos vinieron con botes y parte de ellos vinieron caminando. ¿Qué es lo que estaba pasando en esta zona, en Grecia y toda esta zona? En el mar Egeo era que la sociedad pasó hambruna, la sociedad se cayó totalmente en el mar Egeo y decidieron emigrar, ¿ok? Parte de ellos, como nosotros sabemos, como los eruditos saben que es el siglo XII antes de Cristo, porque la gente del mar, los filisteos, ¿qué es lo que hicieron? Agarraron y atacaron Egipto primero. Es el Ramsés III que fueron a atacar. O sea, después de Ramsés el segundo. Acuérdense, Ramsés el segundo era el que peleó contra Moisés y Aarón y toda la casa de Israel. Correcto. ¿Sí? Y Ramsés el tercero, el hijo, fue atacado por los filisteos y le ganó en contra de los filisteos. O sea, los filisteos no pudieron conquistar Egipto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se van a las 5 ciudades, se asentan en las 5 ciudades. Gat, Ecrón, Gaza, Askelón y Ashdod. ¿Okay? Esas son las 5 ciudades filisteas. Pero ¿cuál es el problema con esto? El problema es que Abraham, en el siglo XVIII antes de Cristo, él ya se encontró con los filisteos. La Biblia ya nos está diciendo que en el siglo XVIII antes de Cristo los filisteos ya estaban ahí. Inclusive Abraham los menciona, ¿sí? Abimelech sí. ¿Sí? Cuando Israel estaba por venir para la tierra prometida, no se fue por la ruta principal. Fíjense, aquí tienen una ruta principal que se llama la Vía Maris, ¿sí? No se fue por la ruta principal para entrar a la tierra prometida.
si el pueblo de Israel iba por esta ruta, les llevaba 2 semanas de llegar a la tierra prometida. Y les llevó 40 años porque se fueron para otro lado. ¿Por qué se fueron para otro lado? Sí, esa es la pregunta que quiero hacer. ¿Por qué el Eterno decide llevarlo a ellos por otra ruta? Ok, entonces, la razón por la cual ellos no pasaron por aquí es porque los filisteos estaban en la tierra. Ok. Y los israelitas no querían pelear con los filisteos. Entonces se fueron para el otro lado totalmente y cruzaron el Mar Rojo. Acuérdense toda la situación con el Mar Rojo. ¿Sí? Ok, ahora, ¿qué es lo que pasa? O sea, tenemos una discrepancia. Poderoso. Entre lo que los eruditos están diciendo y lo que la Biblia nos está diciendo. Wow. ¿Ok? Ahora, los eruditos tienen razón que los filisteos se fueron del mar Egeo y vinieron en el siglo XII, parte de ellos a pie y parte de ellos por el mar, atacaron Egipto. Esto está en los records, en la historia de Egipto, ¿sí? Esto está todo escrito, o sea que esto sí pasó. Sí, sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que los eruditos no se dan cuenta que los filisteos vienen más anteriormente. Y yo se lo quiero mostrar esto, que los filisteos ya se asentaron en esta zona en el siglo XVIII a.C. ¿Cómo esto yo sé? Porque fíjense que la Biblia se responde a sí misma. Correcto. ¿No es cierto? Correcto. Fíjense, en Génesis 10 nos está diciendo quiénes son los descendientes de los hijos de Noé. Yes. Ok. Ahora, en versículo 6, Génesis 10, versículo 6, tenemos los hijos de Cam, que es Cus, y en este momento Cus era Etiopía y Sudán. Tenemos Mitzrayim, estos son los hijos de Cam, y esto después de tiempo pasó a ser zonas, ¿sí? Estos eran los jefes de las tribus y pasaron a ser las zonas. ¿Ok? Entonces tenemos los hijos de Cam, Cus es Etiopía y Sudán. Mitzrayim, fíjense que esto no fue traducido. Mitzrayim en hebreo es Egipto. Ok. Fut es lo que hoy llamamos Libia. Y Canaán, que es la tierra prometida después, ¿sí? Y fíjense que en versículo 13 nos está diciendo que Mitzrayim, uno de los hijos de Cam, ¿sí? Mitzrayim, engendró a Ludim, a Ananim, a Lehabim, a Natufim, a Patrusim, ¿de dónde salieron los filisteos? Wow, gloria a Dios. O sea que ¿de dónde originan los filisteos? Antes de que se fueran al mar Egeo, originan de Egipto. Y fíjense que probablemente siglo XVIII, siglo XX antes de Cristo, ¿sí? Siglo XVIII antes de Cristo, cuando Abraham estuvo con nosotros. Ellos emigraron por la vía maris a donde están las 5 ciudades. O sea que ellos, fíjense que estamos muy cerca de Egipto. Sí, pegado, frontera. Pegado a Egipto. O sea que verdaderamente es sensible que gente de Egipto se haya asentado en esas ciudades, 5 ciudades, que después en el siglo XII la gente que vivía, la gente del mar que vivía en el mar Egeo, se vinieron a estas 5 ciudades, ¿sí? Y se llamaban los filisteos. Que esta es la zona de Grecia, ¿no? Sí, señor. Eso es lo que es Grecia hoy, Grecia, Turquía, toda esa zona. Es lo que Grecia es hoy, ¿sí? Entonces, hay 2 cosas que pasaron en la historia, ¿sí? Uno, que gente de Egipto emigró a la tierra prometida. Y 2, que gente del mar Egeo
fueron, y fíjense que es interesante, porque esta gente del mar Egeo, la gente del mar, los filisteos, vinieron y atacaron Egipto primero. No pudieron encontrar, sí están tratando de volver a la tierra de ellos, verdaderamente. Correcto. ¿Pueden ver? Correcto, ¿Okay? correcto. Y después se van y se asientan en esas 5 ciudades. Una pregunta, hermana Sonia, una pregunta antes que usted continúe. Se dice en la historia que ellos fueron los primeros en ejercer el poder de la navegación, ¿no verdad? De navegar los mares. No estoy segura con esto, yo tendría que investigar. Ok. Pero no estoy segura si eso es verdad o no. No puedo decir sí o no. Fíjense cómo se vestían los filisteos, y qué lo que pasaba es que en el siglo XII antes de Cristo, cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, los filisteos están tecnológicamente más desarrollados que los israelitas. Tienen carruajes de hierro, pueden manejar el hierro, ¿sí? Los israelitas están todavía en la edad del bronce, pero los filisteos ya sabían cómo trabajar el hierro y tenían carruajes de hierro. O sea que los filisteos estaban controlando la zona plana al lado del mar, ¿sí? Y el pueblo de Israel se asentó en las montañas. Todas estas zonas son zonas montañosas en el centro del país, ¿sí? Y los filisteos tenían la llanura. ¿Ok? Entonces, ¿por qué ellos controlaban la llanura? Porque ellos estaban tecnológicamente más desarrollados que los israelitas. Pero fíjense que Dios pidió del pueblo de Israel que, perdón, ¿dónde está esa escritura? Dios pidió al pueblo de Israel que ellos se deshacieran de toda la gente que está en Canaán. Ellos hicieron mucha iniquidad y Dios quería sacar a todos los pueblos cananitas que estaban viviendo en esta zona cuando las tribus de Israel entraron, las 12 tribus de Israel. Ahora, fíjense lo que Dios le está pidiendo al pueblo de Israel. Está en Números 33, versículo 55. Y fíjense lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Y si no echaréis a los moradores de la tierra de Canaán delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados. Y os aflijarán sobre la tierra en la que vosotros habitaréis. Y fíjense que el pueblo de Israel verdaderamente no podía deshacerse de los filisteos porque ellos tenían control, tecnológicamente eran mejor que nosotros, Pero otra cosa es que acuérdense que Moisés le dijo al pueblo de Israel, antes de que entre a la tierra prometida, le dijo a todas las tribus de Israel, ustedes tienen que ayudarse uno al otro. Uno al otro, pelear uno, sí. Para sacar a todos esos pueblos de la tierra. Gloria a Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, se asentaron y no quisieron ir a pelear a los filisteos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Los filisteos se quedaron en la tierra y causaron estragos constantes en contra del pueblo de Israel. Acuérdense que Saúl, una de las principales cosas que Saúl estaba haciendo, rey Saúl, fue pelear a los filisteos. Y también David peleó a los filisteos. Pero ¿qué es lo que pasó?
qué es lo que pasó con los filisteos. Acuérdense que Saúl lo estaba persiguiendo a David. ¿Se acuerda, pastor? Sí. Que Saúl lo estaba persiguiendo a David y lo quería matar. Estaba celoso de David y lo quería matar a David. ¿Y qué es lo que pasó? David se hizo loco con los filisteos. Pretendió estar loco. Y los filisteos le tuvieron lástima y lo dejaron vivir escondido de Saúl en los territorios de los filisteos. Y David estuvo con los filisteos por 1 año y 4 meses. ¿De acuerdo a lo que la primera de Samuel 27:7 dice? ¿Ok? Y porque David, en su tiempo, fíjense que la tierra prometida, en el tiempo de David, o sea, el Reino Unido, lo más fuerte que Israel pudo estar en toda la historia del Estado de Israel fue en el tiempo de David, ¿sí? Y David tenía la fuerza suficiente para poder deshacerse de los filisteos si él quería. Pero como los filisteos lo guardaron a él por 1 año y 4 meses. Agradecimiento. Entonces, en agradecimiento, David no los echó a los filisteos. Uh-huh. ¿Sí? Así que verdaderamente desastroso, porque sí, verdaderamente tenían que haberlo echado a los filisteos, ¿sí? David tuvo guerra con los filisteos. David no le permitió a los filisteos estar en el medio de la tierra, que ellos querían entrar por los valles y conquistar más territorio. David no le permitió. David solamente le permitió estar a ellos en las 5 ciudades, ¿sí? Wow, gloria a Dios. Y cuando Saúl murió, David estaba quebrantado que Saúl murió, el rey Saúl, uh-huh. Y le dijo a su gente, no se lo digan a las 5 ciudades, no se lo digan a Gat, Ecrón, uh-huh. Ashkelon, Ashdod, Gaza. No se lo digan a ellos, ¿sí? Porque estos eran los enemigos de Israel. Y ellos se iban a regocijar si verdaderamente escuchaban que Saúl murió. ¿Ya? Ok, entonces tenemos a los filisteos. Los filisteos no se van, ¿ok? Esto es información que a mí me gusta ver con respecto a los filisteos. Y acuérdense, Goliat que pelea en contra de David. ¿Se acuerdan de esto? Ahora, fíjense que cuando usted, pastor, venga a Israel, amén, si quiere ir al lugar exacto donde Goliat y David pelearon, nosotros sabemos exactamente dónde esto fue. Wow, y podemos ir a ver al lugar, ¿sí? Y fíjense que de acuerdo a las escrituras, Goliat fue 2 metros 38 centímetros, que es impresionante, ¿no es cierto? 7 feet and 9 inches. Wow. Es bastante alto el chico. Goliat fue parte de los filisteos. Él vivió en Gat, ¿ok? Todavía tenemos la ciudad antigua de los filisteos todavía con nosotros, que está en ruina, y muy cerca de ella tenemos una ciudad nueva que se llama Kiryat Gat, en memoria de la ciudad filistea que estuvo ahí. Entonces está el lugar identificado por ustedes donde se dio la pelea de David con Goliat. Porque eso es bueno que los hermanos que van a ir con nosotros en ese viaje de Alma Radio el año que viene a tierra de Israel sepan que vamos a tener esa oportunidad de ver todo esto. Y sobre todo tener a ese historiador con nosotros como guía. Qué lindo. Mire pastor, lo que se encontró. Mire la calavera, el cráneo de un filisteo, y mire el pie de la persona para que vea qué enorme esta persona fue, ¿sí? Wow. O sea que David mató a Goliat
y los soldados, unos capítulos más, y los soldados de David mataron a 3 hermanos de Goliat. De Goliat, o sea, sí. También que eran gigantes, ¿sí? Verdaderamente eran gente enorme. Ok. Los filisteos, fíjense, dejan de ser un grupo étnico reconocible en el siglo V antes de Cristo. Para el siglo V antes de Cristo ya no tenemos filisteos. Ellos desaparecen de la faz de la tierra. ¿Y por qué desaparecen? Porque los asirios los mataron casi a todos ellos. Okay. Entonces, para el siglo V antes de Cristo ya no tenemos los filisteos. Pero acuérdense que esta tierra se llama Palestina, Filistina, Palestina, en memoria de los enemigos de Israel. Uh-huh. Fíjense qué interesante, ¿sí? Y los palestinos son verdaderamente enemigos de Israel, ¿sí? Pero los filisteos originalmente, los originales, ellos dejaron de existir en el siglo V antes de Cristo. Es decir, que los asirios lo eliminan a ellos y lo asuelven. Sí, completamente. Ok. Toman el territorio, los elimina a todos ellos, traen otra gente, se asientan en ese lugar, o sea, usted sabe la historia de este territorio, es que un imperio atrás del otro toma correcto. Esta zona, ¿sí? Y los filisteos dejan de existir completamente. Ahora, vamos a saltar al tiempo de ahora y quiero explicarles qué es lo que pasó con el territorio de los filisteos, ¿ok? Originalmente en la partición de la tierra de la ONU de 1947, la Franja de Gaza, que es esta zona, pasó a los palestinos, ¿Qué es lo que quería la ONU en ese momento? Querían que esta zona quede en las manos de los palestinos. Acuérdense que Israel dijo que sí a la partición de la tierra en 1947. ¿Qué es lo que dijeron los palestinos? No way, José. No. Entonces se armó una guerra, la guerra de independencia en 1947, 48, 49. ¿Y qué es lo que pasa con esta zona de Gaza? Es tomada por los egipcios. Fíjense, aquí lo tenemos a los egipcios. Ellos tienen el Sinaí y cuando vienen a atacar Israel para echar a Israel de la tierra, porque eso es lo que querían hacer en 1948, en vez de echar al pueblo de Israel, ¿qué es lo que hacen? Toman la Franja de Gaza. Eso es lo que hacen, Ahora, teníamos desastres en la Franja de Gaza con los egipcios, estaban tirando cohetes a Israel, estaban haciendo desastre, e Israel en la Guerra de los 6 días decide echar a los egipcios del Sinaí y de Gaza, O sea que Israel se apoderó de Gaza y del Sinaí y los echó a los egipcios hasta el otro lado del Suez Canal. Esto es lo que pasó durante la Guerra de los 6 días. ¿Y qué es lo que pasa en la Guerra de Yom Kippur de 1973? Los egipcios tratan de tomar a la fuerza el Sinaí de vuelta, tratan de echar al pueblo de Israel con otras 13 naciones, acuérdense, tratan de echar al pueblo de Israel en 1973 y no lo pudieron hacer. Acuérdense, milagros atrás de milagros que Dios hizo y no pudieron echarnos a nosotros. Entonces nosotros los echamos a ellos de vuelta en 1973 de la península del Sinaí hasta el otro lado del Suez Canal. Entonces Israel todavía tenía la península del Sinaí en sus manos y también la Franja de Gaza. ¿Y qué es lo que pasa?
los egipcios con el presidente Sadat, Adal Sadat, en 1978-1979 deciden hacer un tratado de paz con Israel. Esto fue el país árabe, el primer país árabe que pegó la vuelta para estar aliado con Israel, para tener un tratado de paz con Israel. Ok, perfecto. Ok, fíjense que Israel siempre le dijo a los países árabes, si ustedes firman un tratado de paz con nosotros, nosotros le vamos a dar la tierra de vuelta. Ok, Israel tuvo que tomarlo para protegerse, ¿sí? Pero los países árabes lo único que querían hacer es deshacerse de Israel. Pero en 1978-1979, Sadat, el presidente de Egipto, decide pegar la vuelta y firmar el tratado de paz con Israel. Y Israel contentísimo, imagínense, ¿sí? ¿Qué es lo que Egipto quería de Israel? Tener la península del Sinaí de vuelta. Israel le dijo a Egipto, sí, ningún problema, ustedes pueden tener, y fíjense que el Sinaí, el tamaño del Sinaí es 2 veces más grande de lo que es Israel. Claro. Es enorme, es un territorio enorme. Y fíjense que Israel le dice a Egipto, sí, ustedes pueden tener el Sinaí de vuelta con condiciones. Y les quiero explicar cuál fue la condición que Israel puso a Egipto. Fíjense que tienen diferentes zonas. Tienen la zona, dividieron la península del Sinaí en partes. Zona A, zona B y zona C. Y la D. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que Israel le dice a Egipto? Ustedes pueden tener muchos armamentos en la zona A, si quieren. No tanto armamento en la zona B, y la zona C. Ningún armamento. Era para la ONU, para que la ONU tenga observación, un territorio que no pertenezca a nadie, para separar, ¿sí? The no man's land, como decimos, ¿sí? Para separar Egipto de Israel, para que los egipcios no vengan y ataquen Israel otra vez. Poderoso. Entonces, en la zona C, ellos no podían, en la zona C, perdón, ¿dónde está mi? Ahí está. En la zona C, la rosadita, ellos no podían tener armamento pesado, los egipcios, ¿sí? O sea, podían tener mucho armamento en la zona A, menos armamento en las zonas B, pero en la zona C era para las Naciones Unidas. ¿Y qué es lo que hizo Israel también para proteger a Israel? Tomó lo que se dice la zona D. Esto estaba en las manos de Israel también para proteger el territorio. Los egipcios dijeron que sí. ¿Ok? Por supuesto, tienen todo el Sinaí de vuelta. ¿Ya? Ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que quería Israel de los egipcios? Primero, que no bloqueen el estrecho de Tirán. Y no está aquí. Ah, sí. Ok. El estrecho de Tirán le llaman también el Golfo de Aqaba. ¿Ok? Porque estos son aguas internacionales y esto tiene que estar abierto para el tráfico internacional. Entonces Egipto sí dijo que sí, no vamos a bloquear. Acuérdense que esto es lo que ellos hicieron en 1967. Correcto. Bloquearon el Golfo de Aqaba, que se llama también el estrecho de Tirán. ¿Ok? Ahora, Israel le dice, ustedes no pueden bloquear esto. Egipto acepta. La segunda, Israel necesitaba en ese momento petróleo. Egipto empezó a vender petróleo a Israel. Y la tercera cosa que ellos necesitaban era gas. ¿Ok? Israel necesitaba gas y Egipto empezó a vender a Israel gas. O sea que
increíble que este tratado de paz que nosotros hemos tenido con Egipto desde 1979 en adelante continúa siendo vigente. Y es de mucho beneficio a Egipto y es de mucho beneficio a Israel. Y fíjense que nosotros empezamos comprándole gas a Egipto y ahora que encontramos el gas afuera de la costa de Haifa, que tenemos tanto gas, ahora le vendemos gas a Egipto. Porque está yendo para el otro lado. Gloria a Dios. Y también por las buenas relaciones que nosotros tenemos con Egipto, Egipto está cuidando la frontera con Gaza, al sur de Gaza, ¿ok? Y no permiten, tratan de no permitir a la gente de Gaza que tenga armamentos, pero de todas maneras pasan armamentos por ahí. Por eso que tenemos problemas con Gaza, ¿sí? Porque están pasando armamentos. Pero Egipto hace todo lo posible para poder parar ese tráfico. Sí, señor. Una pregunta, el armamento que le llega a la franja de Gaza, normalmente la mayoría de estas armas vienen de Irán, ¿no? Sí, señor. Okay. Irán le está dando a los palestinos. Le da a los palestinos y le da también a la gente de Hezbollah allá en el Líbano. Sí, señor. Okay. Todos aquellos que quieran pelear en contra de Israel reciben armamentos de Irán. Y ahí es que está, perdón, hermana Sonia, ahí es que está que el mundo tiene que abrir los ojos. Ahí es que está el gran peligro de esta relación que hay Rusia-Irán. Porque sabemos que esa relación de Rusia e Irán nunca será favorable en favor de Israel, porque ese lazo de amistad que hay, siendo Irán el enemigo número uno a muerte de Israel, tarde o temprano, la balanza se va a inclinar por el amigo de más tiempo, y el amigo de más tiempo, en ese caso, sería Irán con Rusia. Sigue adelante. Ok, fíjense que con respecto a Egipto, Egipto es suní. O sea, es un tipo de musulmán que se llama sunita, los sunitas. Uh-huh. Y Irán es chiita. Y se odian uno al otro. Totalmente se odian uno al otro. ¿Ok? Los egipcios prefieren estar del lado de Israel que estar del lado de los iraníes. Los iraníes son un desastre. Y otra cosa, hoy he leído que durante 2020 Israel ha atacado más de 500 lugares donde los iraníes estaban armándose para atacar Israel. Más de 500 solamente en el 2020. O sea, Israel le destruyó bases militares, le destruyó armamentos donde tenían todos los armamentos, destruyó lugares donde estaba Hezbollah. O sea, Israel le están dando palos. Ustedes no se dan una idea cómo pasan los aviones aquí arriba por lo que estaban tratando de hacer, que venir y atacar a Israel. Eventualmente lo van a hacer con los rusos, ¿sí? Pero Israel está haciendo todo lo posible para prevenir que los iraníes vengan a atacar. ¿Ya? Gloria a Dios. Eso es lo que está pasando en este momento. Tov. Nos salimos un poco del tópico, pero en fin. Ok. ¿Qué es lo que pasó con la franja de Gaza? Les quiero dar Ariel Charón. un detalle de fechas, ¿sí? Para que ustedes tengan un entendimiento de lo que pasó. Y por supuesto, esto está en mi libro, si quieren leerlo después, ¿sí? Entonces,
En 1967, Israel echa a los egipcios de Gaza y toma control de Gaza. En 1979, cuando nosotros firmamos un tratado de paz con Egipto, le decimos a Egipto si ellos quieren tener la Franja de Gaza. O sea, Israel no quería tener nada que ver con la Franja de Gaza. Y los egipcios en 1979 rechazan, no quieren saber de nada de tomar la Franja de Gaza. E Israel no tiene otra opción que tomar la Franja de Gaza y controlar la Franja de Gaza, ¿ok? Con el ejército israelí. Ahora, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Y miren lo que son estas figuras. Del año 2000 al año 2005, había adentro de la Franja de Gaza, porque estaba el ejército dentro de la Franja de Gaza y también teníamos poblaciones judías adentro de la Franja de Gaza, había continuo asesinato de soldados israelíes adentro de la Franja de Gaza. No había manera de parar esos asesinatos que los palestinos estaban haciendo en ese lugar. Desastre, ¿ok? Fíjense que los palestinos mataron 1.074 israelíes e hirieron a 7.500 israelíes entre el año 2000 al 2005. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ariel Sharon, que fue el primer ministro de Israel en ese momento, dijo, esto es suficiente. Salgamos de Gaza. Esto es lo que dijo, estoy cansado de tener que decir a los padres de un chico del ejército que murió, que tener que decirle a los padres que su hijo ha muerto. Estoy cansado, dijo Ariel Sharon, y devolvió la Franja de Gaza a los palestinos en el año 2005. O sea, unilateralmente Israel salió de la Franja de Gaza, y esto fue uno de los errores más grandes que el pueblo de Israel podría haber hecho, porque la Franja de Gaza pasó a ser un enclave terrorista. En el 2007, Hamas toma control de Gaza, y Hamas es un grupo terrorista, es declarado un grupo terrorista por las Naciones Unidas, por la Unión Europea, por diferentes grupos humanitarios del mundo, ¿sí? Estos son terroristas que toman control de Gaza en el año 2007. Y esto es un desastre. Esto es un desastre para Israel y es un desastre para los ciudadanos palestinos adentro de la Franja de Gaza. Fíjense que en el 2005, cuando Israel decide moverse afuera de la Franja de Gaza, había pueblos judíos adentro de Gaza que lo forzaron a salir de ahí, y el pueblo judío hizo un jardín de Edén adentro de Gaza, pusieron tenían toda la agricultura, todas las máquinas para hacer agricultura, todas las cosas que desarrollaron los invernaderos, una belleza lo que hicieron el pueblo judío adentro de Gaza. Pero cuando fueron forzados a salir de la Franja de Gaza, el pueblo judío dejó todo intacto para que los palestinos continúen con el trabajo que el pueblo judío estaba haciendo adentro de la Franja de Gaza. Y cuando los palestinos entraron a las ciudades, a los pueblos del pueblo judío que estaban ahí, que tuvieron que salir, destrozaron todo.
destrozaron los invernaderos, destrozaron la maquinaria, destrozaron todo lo que se había construido en ese lugar. Un desastre, ¿sí? Y en el 2007 Hamas toma poder. Es interesante porque Hamas en hebreo significa violencia. Violencia. Y estos terroristas toman control de Gaza. Y es un desastre para los civiles palestinos. Porque si ellos hablan o dicen algo en contra de Hamas, los matan. Lo matan ellos. Completamente, ¿ok? Y terrible para Israel, porque ya tuvimos, desde 2005 en adelante, tuvimos 3 guerras en contra de Gaza. 3 guerras, ¿ok? En el 2014 mi hijo estuvo en esa guerra. Les cuento, yo me pasé a ser una intercesora cuando mi hijo entró a la guerra. No se imaginan. Y el Señor me lo cuidó. Impresionante cómo me lo cuidó en esa guerra. Gracias a Dios. Ahí fue cuando cuando tiraron el misil, que él fue uno de los que fue voluntario, y el misil dio contra una roca y cayó sobre su tanque, ¿no? Y él no se dio cuenta. Ah, ¿usted se acuerda? Sí, yo conté esto. Sí. Impresionante, milagros atrás de milagros, de milagros. Pastor, no se da una idea esa guerra que lo que pasó. Sí, mi hijo fue salvado, sí, porque le tiraron un anti-tank missile a su tanque. Él manejaba tanques, sí. El cohete, el missile, entró adentro de una montaña de tierra que estaba delante del tanque, explotó en esa montaña de tierra y toda la tierra se fue para arriba del tanque, pero el Señor me lo cuidó, Gloria me lo salvó. O sea, eso es uno de los milagros. Gloria a Dios. Le voy a contar otro. ¿Quieren escuchar los milagros que pasó en esa guerra? Claro que sí, porque son parte de la historia de Israel, la parte que nosotros no conocemos, porque lo que nosotros conocemos es la de el Israel abusador, el Israel quita-tierra, el Israel maltratador. Pero hay una parte que no se cuenta al público, que si ustedes no nos lo cuentan a nosotros no lo sabemos. Incluso que hay personas cristianas que han tildado a Israel de abusador y no han visto el otro lado de la moneda. O sea, una moneda tiene 2 caras y la verdad tiene 3 partes, la mía, la del otro y la verdad. Entonces hay una verdad que no se está diciendo completa como es. Una verdad a media es una mentira. Entonces ustedes son los que tienen que decirle a la iglesia, a nosotros, que dependemos de la misma salvación, en el caso de usted, la misma salvación que ustedes dependen, que el Salvador que ustedes tienen es nuestro Salvador, que Él vino primero a ustedes, que Él es su hermano de sangre. Decirnos a nosotros, la iglesia gentil, para que nosotros intercedamos, oremos, y que bíblicamente el Eterno dijo al mundo, orar por la paz de Jerusalén. Es nuestro deber, estamos obligados a amar, nosotros estamos obligados a amar al pueblo judío, estamos obligados a interceder por el pueblo judío, estamos obligados a amar a las autoridades judías. Aunque muchas cosas no lo entendamos, tenemos que entender lo que Jesús le dijo a Pedro cuando le iba a lavar los pies. Pedro dice, tú no me lavas jamás. Entonces Jesús le dice, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, más lo entenderás después. Por eso que queremos que usted nos cuente los milagros que Dios ha hecho con Israel y al mismo tiempo nos eduque de la perspectiva hebrea sobre la salvación. Sí, señor. Fíjense que los palestinos, los Hamas, los de la Franja de Gaza, en el año 2014 nos tiraron 5.700 cohetes a Israel. 5.700 cohetes. Misiles. Algunos de ellos el tamaño de un autobús de 40 personas. ¿Ok? Imagínense lo que es eso. Ahora, de 5.700 misiles que tiraron a Israel, 3 personas murieron.
en el 2014. Gloria a Dios. Una persona, un israelí que estaba ayudando a los soldados en la frontera, un árabe musulmán palestino y un voluntario que estaba en Israel. 3 personas mueren. Gloria a Dios. De 5.700 cohetes que nos tiran. Gloria a Dios. Fíjense, 350 de esos cohetes pegan la vuelta en el aire. Pastor, usted tiene que ver esto. Wow. Pegan la vuelta en el aire y caen en la franja de Gaza de vuelta. Esto es un plato. Nosotros nos matamos de risa. O caen en lugares donde no hay zonas, donde no habitada, hay civiles. Personas habitadas, sí. Los de los mediáticos aquí en Israel, los que escriben los diarios y la radio y la televisión, se fueron a los terroristas de la Franja de Gaza, le dicen, mira, ¿por qué no pones los coordinados correctos en los misiles? Porque se están yendo para otro lado. O sea, nuestra gente lo está tratando de ayudar a ellos, ¿sí? ¿Por qué no ponen los coordinados correctos? Y los terroristas dicen, sí, nosotros ponemos los coordinados correctos, pero el Dios de Israel los lleva para otro lado. Gloria a Dios. O sea, los terroristas mismos saben que el Dios de Israel está cuidando este país, pero de todas maneras quieren hacer desastre. ¿Ok? Le cuento otra cosa, y esto salió en los diarios en todo Israel también. Lo que les cuento está todo en los diarios, estuvo sí, todo que en los está diarios. todo documentado, está todo, todo documentado. Gloria a Dios. En el 2014. Y fíjense que nos tiraron un misil del tamaño de un autobús de 40 personas, ¿ok? Es enorme, ¿ok? Y tiraron ese misil hacia Tel Aviv, hacia la estación de trenes de Tel Aviv, ¿ok? O sea, estaba dirigido ese misil a la estación de trenes de Tel Aviv. Y nosotros tenemos un sistema para proteger al Estado de Israel que se llama la cúpula de hierro. No sé si usted escuchó de la cúpula de hierro, pastor. El patrio, sí. Es un sistema, les quiero mostrar, tengo una foto de esto. Por favor. Un segundito. Sí, señor. Un segundito les quiero mostrar. ¿Dónde tengo la foto? Acá está, ok, fíjense todo tipo diferentes de misiles que nos tiran a nosotros, y aquí tienen la cúpula de hierro. La cúpula de hierro es un sistema desarrollado en los Estados Unidos, que Israel lo adoptó y lo mejoró. Correcto. ¿Okay? O sea que lo hemos hecho entre los dos, los Estados Unidos e Israel. ¿Y qué es lo que es? La cúpula de hierro determina la velocidad del cohete que está yendo y su trayectoria. ¿Y qué es lo que hace la cúpula de hierro? Le tira un cohete para que esto reviente en el aire. ¿Ok? Ahora, en el 2014, cuando nos mandaron este misil tan grande, uno de los chicos que estaba manejando, un soldado que estaba manejando la cúpula de hierro, le tira un cohete a este misil y le erra. Le tira otro cohete a este misil y le erra. 4 segundos después, este misil del tamaño de un autobús está por caer en Tel Aviv, en la estación de trenes, en Rush Hour. O sea que en la hora de más gente, iban a morir miles de personas. Cientos de personas, miles de personas pasando por ese lugar, y se está yendo 4 segundos atrás, 4 segundos más iba a caer ahí. Él con el teléfono a la emergencia para decirle que se vayan a la estación de trenes, que va a caer este misil arriba de la estación de trenes. Y en ese segundo, pastor, un viento agarra el misil. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Empieza a dar vuelta
y lo tira al mar. Gloria a Dios. Y esto salió en todos los diarios de Israel. Eterno Dios. Fíjense que esto es lo que David Ben Gurión dijo, el primer ministro de Israel. Eterno Dios. Cuando habló de todo, porque nosotros tenemos estos ataques constantes, ¿sí? de Hamás, de Gaza. Entonces, ¿qué es lo que dijo David Ben Gurión? Creer en milagros en Israel es ser realista. Porque verdaderamente milagros atrás de milagros, atrás de milagros, atrás de milagros. ¿Sí? Señor nos está protegiendo, pastor. Si no fuera que Dios quiere que nosotros estemos aquí en Israel, no estaríamos aquí en Israel. Indudablemente. Y fíjense que de la franja de Gaza, ellos pueden llegar a todo Israel con todos estos cohetes que tienen. ¿Ya? Y ya hemos tenido 3 guerras en contra de los palestinos, ¿ok? Fíjense, esto es lo que nos tiraron en el 2019. 600 bombas de petróleo, 1.233 cohetes. Esto en el 2019 y no se ha declarado la guerra jamás. ¿Sí? 8.648 acres of land, no sé cómo se dice, acres de tierra que fueron quemados, ¿sí? Porque ¿qué es lo que hacen? Ellos mandan ¿cómo se dice? Sí, balón lleno de combustible. Sí, con combustible y con fuego. Ajá, para quemar. Entonces, queman toda la zona que está alrededor de Gaza. Wow. Todos los árboles frutales que se plantaron alrededor, ¿sí? Miren lo que están haciendo esta gente, ¿sí? Increíble, ¿no es cierto, pastor? Sí, incluso están atentando contra lo que es la línea alimenticia de la propia gente de ellos, porque al destruir todos los árboles, todos los alimentos, están atentando contra su propia gente. Ahora, fíjense lo que están haciendo. Ellos scorch the earth, ellos se queman todo lo que está alrededor de ellos. Sí. Ahí tienen los globos con el fuego, están tirando cohetes, ¿ok? Y les quiero dar unas estadísticas. Desde 2001 en adelante, los militantes palestinos Hamás han lanzado miles de ataques con cohetes y morteros contra Israel desde la Franja de Gaza como parte del continuo conflicto árabe-israelí. Los ataques han sido descritos como terrorismo por las Naciones Unidas, correcto, por la Unión Europea, por los funcionarios israelíes, por los grupos de derechos humanos de Amnistía Internacional, por Human Rights Watch, todos, ¿sí? Estos son crímenes de guerra, ¿ok? Y fíjense, la comunidad internacional considera que los ataques indiscriminados contra objetivos civiles, porque verdaderamente ellos tiran cohetes a las ciudades de Israel. Esto es ilegal de acuerdo al derecho internacional. Fíjense lo que es esto. Desde 2004 al 2014, en 10 años, estos ataques han matado a 27 ciudadanos civiles, 5 ciudadanos extranjeros, 5 soldados y al menos 11 palestinos, y han herido a más de 1.900 personas. Casi todos los que reciben esto son heridos. Gracias a Dios que ya solamente son heridos. Pero miren lo que es esto, ¿sí? ¿Usted permitiría, yo le pregunto, pastor, ¿usted permitiría en los Estados Unidos que te hagan una cosa así? Pero hermana, pues, recuérdese, nada más usted tiene que recordarse del 9/11,
El 9/11 fueron unos cuantos aviones que se usaron para derribar la Torre Gemela y eso provocó la guerra del Golfo, donde sacaron a Saddam Hussein. O sea, Estados Unidos, Sí, señor. Estados Unidos no permitiría un solo cohete que le tiren. Si le tiran un cohete a este país y este país acaba con todo lo que esté por delante, porque este país va a defender su soberanía. Y cualquier país que ha atacado por otro país, en el derecho internacional de guerra, tiene la libertad de usar todos sus armamentos militares para defender la soberanía de su territorio y también cuidar la salud de su pueblo. O sea, eso es un asunto que de los tiempos antiguos jamás nadie. Déjeme decirle algo, no es porque estamos dando este programa, no es porque sea creyente, no es porque quiera defender a Israel. Lo que nosotros como cristianos tenemos que ser justos. Y la verdad es la verdad. Ningún país del mundo, hermana Sonia, ningún país existente hoy en el mundo, yo creo que hubiese aguantado lo que Israel ha aguantado a los países árabes y el pueblo palestino. Ningún país del mundo. Y para prueba, un botón. Mire la guerra de Kosovo, Albania, esa guerra de los volcanes, que esa guerra no tiene fin. A cada rato ese conflicto, ahora mismo hubo una guerra, Rusia se mete. O sea que se ha visto, y la historia lo ha probado, que el único país que ha tenido esa paciencia y esa tolerancia, que ha aguantado todo lo que ha aguantado, por amor a la paz, porque estamos hablando de un país, pedazo de tierra, rodeado con más de 40 países que tienen más armamento que ellos, todo a una, casi todo enemigo. Como usted lo mencionó ahí, 1978, Jimmy Carter sirvió como árbitro, Adal Shaddad hizo ese tratado de paz que le costó la vida a él, porque ese tratado de paz le costó la vida al presidente de Egipto. Yo no creo que nadie ha aguantado o vas a aguantar lo que Israel ha aguantado de sus enemigos, especialmente, que es bueno que usted se lo aclare a la gente. Esa gente que están en la franja, ese grupo de Hamás, es el grupo más peligroso que yo creo que existe, fuera de Irán, pero yo creo que ahí en la franja es el grupo más peligroso que existe en contra de Israel, y que podía ser un aliado de cualquier fuerza extranjera, con tal de que cualquier fuerza extranjera le dé la hegemonía a ellos, el poder para ellos venir en contra de Israel. Fíjense que esto es lo que nosotros decimos aquí en Israel. Si los palestinos en la franja de Gaza vivieran en paz con nosotros, nosotros haríamos de la franja de Gaza otro Hawái. Porque a nosotros no nos interesa pelear contra nadie. Pero ¿qué es lo que el problema con ello es? Que constantemente están abusando, están haciendo desastre a las poblaciones que están alrededor de la franja de Gaza. Incluso a la propia gente de ellos. Y es bueno que usted habló, y esta enseñanza están trayendo un despertar. Porque no solamente ellos tienen odio en contra de Israel, sino que cualquier persona dentro del propio territorio de ellos que piense diferente que ellos es causa mínima para que ellos lo acusen de traidor y le quiten la vida. Sí, señor. Sí, señor. Que la gente tiene que saber eso. Quiero que vea otra cosa aquí abajo, pastor. Esto es el trauma psicológico generalizado y alteración de la vida cotidiana entre la población israelí. Cada vez que ellos nos tiran un cohete o 2 o 3 cohetes, Israel va y ataca a las zonas de Hamás. Israel va y ataca a esa gente, ¿sí? Porque están causando un trauma psicológico a las poblaciones que están al lado de la franja de Gaza. O sea, fíjense qué es lo que hicieron, que al principio, cuando Israel estaba ahí, estaban matando a los soldados israelíes. Israel salió de ahí
Entonces ellos empezaron a celebrar. Ustedes tienen que ver las celebraciones en la Franja de Gaza, que Israel salió de ese lugar, ¿sí? Y ellos piensan, si ellos continúan odiando a Israel y continúan matando a israelíes, que eventualmente nosotros nos vamos a ir de aquí. Esto es lo que ellos quieren. O sea, ellos no solamente quieren que nosotros salgamos de Gaza, que salimos de Gaza. No, Gaza no está en nuestras manos ya, ¿sí? Ellos quieren que nosotros salgamos de toda esta zona y ellos tomar control de toda esta zona. Imagínense un grupo terrorista que toma control de Israel. La pregunta es, hermana Sonia, ¿con qué derecho, dónde tienen ellos una base histórica que le da el derecho para ocupar esa tierra? Porque no el mundo sabe. El mundo entero sabe, sea católico, sea islámico, musulmán, sea judío, el mundo sabe que ese territorio le pertenece a ustedes. El mundo lo sabe. Ahora, ¿dónde pueden ellos demostrar que ellos poseían esa tierra antes de ustedes estar ahí? Ellos no pueden demostrar eso. Ellos, había un grupo musulmán en esa zona antes de que el Estado de Israel se creara. Por eso la ONU en 1947 decide dar la Franja de Gaza a los palestinos. Israel dijo que sí. En el acuerdo. Absolutely. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que hicieron los palestinos? Empezaron a pelear en contra de nosotros. Egipto tomó la Franja de Gaza después. Nosotros se la quisimos devolver a Egipto. Le dijimos, tomen la Franja de Gaza, hagan con ustedes con la Franja de Gaza, ¿sí? Que es una población palestina. Los egipcios no quisieron. Israel no tuvo otra que cuidar la Franja de Gaza y gobernar la Franja de Gaza. En el 2005 Israel dijo, suficiente, no queremos saber más nada de ellos. Se devolvió la Franja de Gaza a los palestinos y jamás un grupo terrorista toma la Franja de Gaza. Ahora tenemos una Franja de Gaza que es una Franja de Gaza terrorista. Acuérdense la espina en el costado de Israel. Sí. Acuérdense lo que el Señor le dijo a Israel, si ustedes no sacan a esa población, va a ser una espina en su costado. Y verdaderamente están al costado de Israel y son una espina. Wow. Hermana Sonia, ¿cómo el Eterno, cuando uno aprende todo esto a la luz de las Escrituras, cómo el Eterno, bueno, Él es el Eterno, Él es el que todo lo sabe, conoce, Él sabe el presente, el pasado y el futuro. El Eterno le dio a Israel como ese mapa, ese plano de todas las cosas que iban a suceder, y le anticipó de antemano a los padres a través de Moisés y de Aarón, y le dijo, esto es lo que ustedes tienen que hacer. A través de Josué le fue hablando paso por paso, instruyó a Moisés para que Moisés instruyera a Josué, Josué instruyera a la generación, y le dio paso por paso lo que había que hacer. Y el otro día estaba hablando acá, me recuerdo de cuando Balac manda a buscar a Balaán para que maldiga al pueblo, y el ángel le trata de impedir, le dice, no vaya, el pueblo es bendito. Pero él, por el premio, fue 3 veces y dijo que no, pero a la cuarta vez fue con ellos. En el camino le sale el ángel de Jehová. Él no lo ve porque el profeta mercenario es como un ciego. La burra de él tuvo más sentido que él, más visión que él, y ve al ángel y se recuesta, pero él la quiere matar. El ángel le tiene que decir, dale gracias a la burra, ella te salvó la vida. Y ahí él quería, entonces el ángel le dice, ve, pero lo que yo te diga, eso es lo que tú vas a hablar, porque ese pueblo que estoy ahí, ese pueblo es mío, y el pueblo es bendito. Y cuando yo miro todo lo que usted nos está enseñando, y me voy a la página de la Biblia, estoy como reviviendo las escenas bíblicas.
pero trayéndola al tiempo actual a alguien que no la puede interpretar escrituralmente. Mire, esto fue lo que pasó. Estos eran los pueblos que la Biblia habla en el antiguo pacto, y estos son los pueblos hoy. Cut, Etiopía, Libia y todos esos pueblos que estaban desde la antigüedad, que han sido enemigos de Israel. Y yo digo, Dios, tú tienes que amar. Dios lo ama a ustedes tanto, 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 porque hay que amar a alguien, hermana, para tolerarle. Y yo voy a decirle esto a usted como judía: lo que el Eterno le ha tolerado a su pueblo, a nadie se lo ha tolerado. Dios ha eliminado cultura, ha arrasado de la tierra pueblos, civilizaciones. La única cultura que resurgió de la ceniza, del polvo, es la nación de Israel. Amén. Porque Él le dijo: ¿podrá la mujer, podrá una nación nacer en un día? Yeah. En Isaías. Amén. En Isaías. Y Israel nació en un día. Okay. Déjeme terminar. Déjeme dejarla tranquila. Ok. Fíjese, solamente pude encontrar esta estadística hasta el año 2014. Es hasta la final guerra que tuvimos con Hamas. Y quiero que vean cuántos misiles nos tiraron. 2001, 510, 2002, 661, 848, 1528, 488, 1200, 2000, 3000. Miren lo que es esto. Estuvieron ellos bien activos. En el 2008 estaban activos. Ellos en verdad querían acabar con ustedes. Sí, señor. Y nosotros le dimos con palos en esa guerra. Después bajaron los números, ¿sí? Pero fíjense que todos los años nos están mandando. 2012, 2.248 misiles. 2013, 41. 2014, 450, ¿sí? O sea que cada 2 por 3 tenemos un día o 2 días que nos mandan como 500 misiles. Wow. ¿Ok? Y imagínense las ciudades alrededor de Gaza, ¿sí? Para que ustedes se den una idea, cuando las poblaciones palestinas viven en paz con Israel, ellos pueden entrar y salir de Israel y pueden tomar trabajo y pueden hacer todo lo que ellos quieran. Tenemos comunidades, por ejemplo, aquí al lado de Jerusalén, que se llama Abu Ghosh. Abu Ghosh es musulmán, árabe musulmán, y nunca han tenido un problema con Israel, nunca. Y como Jerusalén se cierra por Shabbat, porque todo se cierra el Shabbat, los israelíes se van a Abu Ghosh, a los restaurantes en Abu Ghosh, y Abu Ghosh ha pasado a ser millonarios. ¿Ya? Y es árabe musulmán. Árabe musulmán, sí. Eran palestinos que pasaron a ser parte de nosotros, ¿sí? Y nunca se levantaron en contra de Israel, al contrario, quieren vivir en paz. Y tengo una pregunta concerniente a eso, cuando usted termine, es una pregunta de parte del pastor, y la voy a hacer cuando usted termine. Usted mira, por favor. Ok. Entonces, ellos viven en paz con nosotros, ellos han pasado a ser árabes israelíes, y entran y salen de Israel, y hablan el hebreo, y se van a la universidad, y participan en la democracia de Israel, y no tenemos ningún problema con ellos. ¿Ya? Pero fíjense, esta gente de Hamas, lo que están tratando de hacer es destruir el Estado de Israel, y por supuesto le va mal en peor. Por supuesto, si ellos tuvieran paz con nosotros, nosotros traemos los turistas adentro de Gaza y hacemos un Hawái adentro de Gaza. Gloria a Dios. ¿Por qué no viven con nosotros en paz? Eso es una boludez, perdón la palabra, pastor. Pero no tienen cabeza, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace Israel? Cada vez que ellos tiran misiles a Israel tiene que volver y darle con palo. Van y revientan donde están guardados los misiles.
van a las bases militares de Hamas, van a los lugares donde ellos están y después se los mantiene calladitos por un tiempo, después unos días más y nos tiran otro. O sea, no hay una solución, pastor. Eso es lo que nosotros necesitamos. Wow. Nosotros necesitamos una solución con Gaza. No tenemos una solución, ¿sí? Ahora, fíjense, Israel salió completamente de Gaza en el 2005. No hay una persona israelí adentro de Gaza. ¿Y qué es lo que las Naciones Unidas dicen? Que nosotros estamos ocupando Gaza. Ahí era la pregunta que yo quería hacerle. Es que la pregunta es, creo que el árbitro que ha estado arbitrando en este conflicto ha sido un árbitro parcial. No ha sido un árbitro imparcial. Exacto, son pro-palestinos. Las Naciones Unidas son pro-palestinos. Eso se ve de lejos. Y odian a Israel. Y cada vez que nosotros reaccionamos y hacemos algo, porque ¿cómo? O sea, las Naciones Unidas no quieren que Israel se pueda defender. Por eso hace unos días atrás querían que nosotros paremos de hacer armas nucleares, ¿sí? Porque no quieren que nosotros podamos defendernos. Ese es el asunto, ¿sí? O sea, nosotros mantenemos a la población en la franja de Gaza bajo nuestro dedo. No tenemos otra, pastor. Wow. No tenemos otra. Wow. ¿Ya? Ok. 2014, en un día. Tenemos el 21 de agosto de 2014, el 22 de agosto de 2014. Israel manda a Gaza 178 camiones de comida. Camiones, sí, de comida. 174 toneladas de gas. 548,000 litros de petróleo. Galones, sí. Y ellos nos tiran 68 rockets. Eso de agradecimiento. Al próximo día, nosotros le mandamos 54 camiones de comida, medicina y todo lo que necesitan. Le mandamos 88 toneladas de gas. Le mandamos 104,000 litros de petróleo. De gasolina. Sí, y ellos nos tiran a nosotros 15 misiles. 15 misiles. En agradecimiento a lo que ustedes le están ayudando. Nosotros estamos tratando de proteger a los ciudadanos que están adentro de Gaza. Y esta es la realidad. Estos desgraciados, porque no tienen otra palabra, nos tiran misiles. Esa realidad que usted está presentando ahí, nunca yo la he visto en un periódico, ni en el New York Times, ni en el Daily News. Nunca hemos visto esta realidad, esa verdad. Esa verdad que es la verdad real de lo que Israel hace. Entonces, cuando la gente oye en los medios que Israel atacó a los palestinos, que hizo esto, la gente lo que tiene en la visión, la imagen de la televisión, pero nadie sabe que salieron 178 camiones, troces, trailers con comida, con medicina y con todos los suplementos, que salieron 174 toneladas de gas, 548,093 galones de gasolina para suplir a los carros que están en el otro lado. Entonces, esta es la verdad que nosotros tenemos que aprovechar en esta radio, en este medio audiovisual y presentarla para que usted, la persona, usted haga su propia conclusión. ¿Quién es el abusador? ¿Quién es que está tratando de ayudar? ¿Y quién es el desagradecido que no aprecia, que no valora lo que está haciendo? Porque hay un odio que es un odio de raíz. Es un odio que viene de generación en generación
en contra del pueblo de Israel. Se pasa a los pastor, niños y todo. Es algo espiritual. Sí. Es demónico. Porque ¿qué es lo que Israel no hace para poder ayudar a la Franja de Gaza? Pero esto es demónico. Le enseñan a los chicos a odiar al pueblo de Israel desde la barriga, desde niños en las escuelas. Desde el vientre de su madre, yo creo que desde el vientre. Antisemitismo. Ajá. ¿Sí? Y por supuesto, ¿qué es lo que ellos quieren hacer? Quieren hacer desastres, sí, para después culpar a Israel. Les quiero mostrar algunas de las cosas que ellos hacen. Sigue adelante. Permítame, pastor. Miren lo que pasa, ¿ok? Ahí tienen los esos son los jóvenes, esos son los jóvenes palestinos. Los jóvenes palestinos de Hamas. Y es bueno que el público vea esto. Esos son los jóvenes palestinos. ¿Cómo están con los cohetes dirigidos? Para que esos cohetes son los cohetes que pueden hacer daño a los niños judíos, a los ancianos judíos y al pueblo israelí. Eso es la realidad que se está viviendo en el Medio Oriente. Que esa realidad no se ve. Israel le está mandando comida gratuita. Gloria a Dios. Y los de Hamas venden esta comida a la gente para hacer plata. Repítame eso otra vez, repítame eso, que yo quiero que el pueblo oiga esto. La comida, esos camiones llenos de comida que van a la Franja de Gaza, Israel, en ese tratado de buen vecino, en ese corazón de buen amigo, lo envía de manera gratuita como una parte de Israel a ayudar al pueblo palestino. Las autoridades que gobiernan toman los alimentos y ellos lucran con los alimentos en vez de dárselo al pueblo. Sí, señor. Bendito Dios. Fíjense lo que es esto. Bendito Dios. Esto yo no lo estoy inventando, esto es lo que está pasando. Bendito Dios. Y el mundo culpa a Israel por lo que está pasando en la Franja de Gaza. Bendito Dios. Nosotros le damos petróleo, nosotros le damos electricidad, nosotros le damos agua, nosotros le damos alimento, nosotros los estamos ayudando en todo lo que podamos. Y ellos nos tiran cohetes a nosotros y abusan totalmente la población israelí. ¿Ok? Fíjense lo que pasó en la guerra de 2014. ¿Qué es lo que hizo Hamas? Pusieron su armamento en hospitales y en mezquitas. De acuerdo a al derecho internacional de guerra, Israel no puede destruir lugares religiosos y no puede destruir hospitales, ¿ok? Porque es para los ciudadanos. Entonces, ¿qué es lo que hace Hamas? Pone su armamento, y pueden ver aquí abajo, ponen su armamento abajo de los hospitales para que Israel no pueda destrozar esos armamentos, esos misiles. ¿Ok? O sea, subterráneamente debajo del hospital tienen almacenes de misiles. Sí, señor, sí, señor. Entonces, ¿y qué más hicieron los de Hamas? Si pueden ver aquí, colgaron a los niños en el año 2014, colgaron a los niños en los edificios para que Israel no destruya esos edificios que tienen el armamento de ellos ahí adentro. O sea que ellos utilizaron los civiles como escudo. Porque saben que Israel ve a los chicos ahí colgados y no le va a disparar. No van a tocar. No. Al contrario, los israelíes van y los sacan de ahí. Padre Santo. ¿Sí? Estos son terroristas, pastor. Odian a su propia gente, no les interesa de su propia gente. Sí, es lo que usted dice, eso va más allá de una figura humana, eso va más allá del corazón humano. Eso es un conflicto con Israel diabólico, eso es un satánico, eso es algo demoníaco. No hay que buscarle la quinta pata al gato, porque ya uno puede ver qué es lo que se está moviendo, que es un conflicto espiritual. Sí, señor.
¿ok? Y seguimos con el mismo problema. Wow. Esto no sé cómo se va a solucionar. Nosotros hemos tratado 8 veces de tener un tratado de paz con los palestinos en el Banco Occidental, con relación también con la Franja de Gaza, y 8 veces ellos han rechazado nuestra la propuesta, las proposiciones. Las propuestas, ¿sí? 8 veces, pastor. ¿Por qué? Porque ellos no quieren un tratado de paz que diga este pedazo le pertenece a ellos y lo otro es a Israel. Ellos quieren todo el terreno, todo el territorio. Hermana Sonia, yo tengo 2 preguntas. Esta emisora, usted es parte de ella, va a tener todo el tiempo que usted quiera. Estamos teniendo Israel Online en inglés los martes de 7 a 8 y los jueves la tenemos usted de 11 a 12. Hoy hemos tomado un tiempo porque quiero dedicar el tiempo a la educación, a que usted nos eduque y a sensibilizar la visión, esa cosmovisión de la iglesia evangélica concerniente a Israel. Pero hay algo que yo le quería preguntar ahorita. Usted me habló parte de manera magistral sobre la condición de los árabes que son de sangre árabe, pero ellos de nacimiento son judíos. Y quizás de padre árabe que son israelitas, son de Israel. ¿Cómo se sienten ellos? Porque aquí hay algo que entra en la psiqui, que entra en la parte emocional, de que mi padre, yo sé que son árabes, son del otro lado, pero yo soy israelita, yo nací en este lado, entonces le agradezco a mi padre que me trajo al mundo, que es árabe, pero yo amo a Israel. ¿Cuál es la condición de estos hombres? ¿Cómo se sienten esas personas que están en esa situación? Les quiero contar de un libro que se llama The Son of Hamas. Es en el hijo de Hamas. Creo que el hijo de Hamas. Está en castellano, no sé. Pero en fin, es un musulmán que se llamaba el Príncipe Verde, porque él es el hijo del que empezó con la organización terrorista Hamas. ¿Ok? El rey era el padre y él era el príncipe. ¿Ok? El Príncipe Verde. Y fíjense que él creció odiando a Israel. Imagínense ser parte de esa casa. ¿Ok? Odiaba a Israel, odiaba a los palestinos, odiaba al pueblo judío. ¿Y qué es lo que pasó a este chico? Empezó a tirar piedras al ejército israelí. Estaba en el Banco Occidental, tenía creo 17 o 18 años, y el ejército israelí lo agarró y lo puso preso. ¿Ok? Y lo tuvieron preso por un tiempo. Y él escribe en este libro el tratado de amor que el pueblo de Israel le dio a este chico. Gloria a Dios. Dice, no puede ser que me traten tan bien. Esto es lo que él estaba escribiendo en ese libro. Gloria a Dios, gloria a Dios. No puede ser que los israelíes, que nosotros odiamos tanto, me están tratando tan bien, ¿sí? ¿Y qué es lo que Israel decidió hacer con él? Le dijeron, nosotros queremos que vos seas un espía de Israel. Nosotros queremos que venga de nuestro lado. Él tenía 17, 18 años. Y el chico, después de un tiempo, aceptó lo que Israel estaba pidiendo, porque lo estaban tratando bien. Muy bien. Entonces Israel, ¿qué es lo que hizo? Lo primero que hizo, lo mandaron a la universidad, lo educaron aquí en Israel. Le pagaron un salario, le pagaron los estudios, lo mandaron a estudiar. Y él le dice a los israelíes, a la inteligencia israelí, ¿por qué me están mandando a estudiar? Porque nosotros no necesitamos un idiota.
A él, sí. Entonces lo mandan a estudiar y cuando él está en Israel, en las universidades de Israel, se encuentra con cristianos. Los cristianos los invitan a estudios bíblicos. Y él aprende a amar a Israel. Wow. Dios, él recibe a Yeshua como el Mesías, aprende a amar a Israel, o sea, totalmente al revés. O sea, él creció con odio, sí, wow. pero el Señor le tocó el corazón y él estaba en ese momento espiando para Israel, dando información a Israel de qué es lo que estaba Hamas haciendo y previniendo ataques terroristas de Hamas del Banco Occidental. Y él vino a la fe, el Señor le pegó la vuelta a este chico tremendo, y él ama a Israel y apoya a Israel, inclusive en las Naciones Unidas. Gloria a Dios. Habla en beneficio de Israel, en contra de la autoridad palestina, en contra de Hamas. O sea, impresionante lo que el Señor hizo con este chico. Gloria a Dios. Y este es mi hope, esta es mi esperanza, que el pueblo palestino verdaderamente venga a la fe de Yeshua y Yeshua le cambie el corazón. ¿Sí? Porque hasta que tengamos un cambio de corazón y de mentalidad, nosotros vamos a continuar con este conflicto palestino-israelí. Hermana Sonia, entonces en la próxima entrega vamos a continuar con este tema. Sí, vamos a ver cuál es la razón por la cual no tenemos un tratado de paz con los palestinos. Correcto. ¿Cuál es el problema? Eso es lo que vamos a ver. Bueno, estamos acá conversando en el programa desde Jerusalén con nuestra historiadora Sonia Warren, quien nos ha hablado hoy del conflicto de los filisteos en la Franja de Gaza y este conflicto que ha durado tantos años, pero estamos viniendo a la luz con historias reales de lo que está pasando en el Medio Oriente, la posición de Israel. Vimos hoy de manera clara cómo Israel envía comida, medicina, alimento, gas licuado de petróleo y envía también gasolina para el pueblo palestino. Cómo Israel manda camiones y camiones, toneladas y toneladas de alimento por amor a ese pueblo, a esa comunidad palestina, aunque sabiendo las autoridades, que ellos son sus enemigos, lo tratan como enemigos, Israel lo trata como amigo y le suple sus necesidades, sin contarle el agua que ellos reciben por cantidad de años. Gracias, hermana Sonia, y denos la oración, esa oración que todo hebreo debe darle a un gentil, no importa si es mujer o hombre. Bendíganos y bendiga a Alma Radio. Para nosotros son uno. אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, אנו מודים לך, אבא, שאתה כל הזמן הזה איתנו. אני מברכת אותך ואני מבקשת בשם ישוע המשיח, שאתה תברך את כל האנשים ששומעים, שהם יבינו מה שהולך פה, ואני מבקשת שתברך את אלמה רדיו ואת הפסטור צ'מפן וכל המשפחה שלו. בשם ישוע משיחנו, אמן ואמן. אמן.